Bueno, bienvenidos a la charla. Muchas gracias por venir. Y bueno, como sabéis, esta charla es para presentar la herramienta que he desarrollado para accesibilidad web. Yo soy José Miguel, soy de un pueblo de Ciudad Real y trabajo en Iberus en la parte de desarrollo con Drupal. Tengo más de 10 años de experiencia en desarrollo de proyectos con Drupal. Y bueno, ¿qué es la accesibilidad web? ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad tiene como objetivo lograr que las páginas web sean accesibles y utilizables para el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos, capacidades personales o las características técnicas del dispositivo del acceso empleado. Entonces, ¿y por qué decidimos hacer la herramienta? Pues debido a con el cliente que nosotros trabajamos, que es la administración pública, nos exige que todas sus webs tienen que ser 100% accesibles. Y además, teniendo en cuenta que son webs que están en continuo crecimiento a nivel de contenido, entonces necesitábamos alguna herramienta que nos ayudara con esta tarea y además que lo hace de forma automática. Las funcionalidades de la herramienta, pues lo primero que tenemos es la gestión de proyectos, donde añadimos los proyectos que vamos a querer analizar y asimismo a estos proyectos le añadimos las URLs que queremos escanear. Después lo que la herramienta hace es ejecutar 3 análisis con 3 herramientas que tiene integradas, que es la herramienta de Lighthouse, la herramienta de Pali y la herramienta de Asecore. Estos exámenes los realiza de forma automática, de forma programada como nosotros queramos. La idea es que lo haga una vez al día, por la noche, y luego una vez ejecutados los análisis nos los reporta para que podamos acceder, verlos en el panel de forma amigable y de forma gráfica. Y también tiene la funcionalidad de notificarnos, porque seguramente como lo que nos interesa es tener que controlar la web y que no tengan errores de accesibilidad, pues nos interesará que nos notifiquen para no tener que estar entrando a lo mejor de continuo a la herramienta, que nos lleguen notificaciones nos diga, pues esta URL no tiene estos problemas, revísala. Y esto lo hace por correo. Bueno, ahora la herramienta. Lo primero que nos encontramos en la herramienta sería un login, porque es una herramienta que no tiene ninguna parte pública, por lo que lo único público que tiene es el login. Una vez que accedemos, en la página de inicio tenemos, porque realmente esta herramienta se divide en 2 partes. Una es la parte de accesibilidad y otra parte es la del control remoto, que es también otra necesidad que teníamos con este cliente, ya que manejamos muchos sitios y en el mismo sitio podemos tener controlado el estado de los proyectos. Y vamos a ver primero la parte del remote, el control remoto. Aquí tenemos la vista de proyectos, donde tenemos un listado de los proyectos con el nombre del proyecto y una imagen del home. Esta imagen es una funcionalidad que implementa también la herramienta, que no es que la tengamos que subir nosotros, sino que internamente hace capturas. Y añadimos y tenemos unos enlaces, o ir al sitio logueándonos a la misma vez, ver el detalle del proyecto, editar y borrar. Si entramos al proyecto, lo que nos hace el control remoto es decirnos los errores que está detectando en la página, las advertencias. Nos indica también el estado del core y de los módulos para que podamos ver si hay actualizaciones pendientes. Y el informe de estado, que este informe de estado es tal cual aparece como si entráramos en el informe de estado en el sitio. Y esta es la parte de información del control remoto. Luego también nos permite una serie de acciones, como es ejecutar cron desde aquí, ejecutar código PHP, el script de actualización de la base de datos, poner y quitar el modo de mantenimiento y vaciar la caché. Desde aquí lo que se activamos la tarea y cuando se ejecuta el cron del panel, lanza la petición que le hemos dado. Por ejemplo, una de las acciones muy interesantes es la de ejecutar PHP, sobre todo cuando a lo mejor que nos pasa a nosotros que no tenemos acceso SSH
a los entornos de producción y a lo mejor en alguna subida nos ha surgido algún error que no podemos solucionar si no podemos acceder, pues ejecutando desde aquí un script PHP a lo mejor podemos solucionar el error. Ahora entraríamos en la parte de accesibilidad, donde tenemos también un listado de proyectos de la misma manera. No es el mismo listado, no son los mismos proyectos, ya que la forma de configurar los proyectos no es la misma, porque en la parte del control panel hay que añadir los proyectos, hay que meter usuario y contraseña, hay que dar permisos desde el sitio para que la herramienta pueda acceder, ya que podemos hacer cosas delicadas, como por ejemplo de ejecutar PHP y todo eso, y nos podemos cargar el sitio. Sin embargo, en la accesibilidad, pues no necesitamos ningún tipo de permisos, porque lo único que hacemos es ejecutar una URL y coger el código HTML, CSS y JavaScript como tal cual llega al navegador, y a la página no le va a influir lo que hagamos con ella. Bueno, añadimos los proyectos, indicándole un nombre, la URL del proyecto, y estas dos opciones es que nos permiten, a lo mejor un proyecto que ya tenemos y se ha quedado estático, que ya no crece ni se modifica, a lo mejor decimos, pues ¿para qué queremos de seguir ejecutando el informe si todos los informes van a dar los mismos resultados porque no cambia? Pues podemos desactivarlo. O el escaneo de URLs. Esto es porque hay dos formas de meter URLs a los proyectos. Una es esta, como se indica aquí abajo, directamente metes el nombre y la URI. Y otra es que la herramienta también escanea de forma automática los sitios. A través de, eso sí, tienen que ser los sitios a partir de Drupal 8, ya que necesita el módulo que viene en el core, el JSON API activado, y lo que hace es lanzar consultas para ver el contenido, si hay contenido nuevo, si hay contenido actualizado, porque ya el módulo JSON API nos permite lanzar consultas y pasarle parámetros. Por ejemplo, en el caso en el que se utiliza aquí es que nos devuelva los resultados ordenados por fecha de actualización de forma descendente, para coger siempre lo último. Luego también en cada URL pues podemos desactivarle o activarle si no queremos a lo mejor desactivar completamente los informes del proyecto, pues pero a lo mejor en una URL en concreta sí queremos desactivarlos, pues lo podemos hacer desde aquí. Una vez que entras al proyecto, tenemos las tres pestañas con las tres herramientas que trabaja la herramienta, que es Lighthouse, Pali y Assecore. La primera que nos encontramos nada más entrar es la de Lighthouse, donde vemos una vista de todas las URLs que le tenemos al proyecto y un resumen de los 4 puntos que analiza Lighthouse, que es rendimiento, accesibilidad, buenas prácticas y SEO. Además, en este caso lo analizamos tanto en dispositivos mobile como de escritorio, ya que hay puntos, por ejemplo, como el rendimiento, que dependiendo del dispositivo no es exactamente el mismo. También desde aquí nos permite, como he comentado antes, el tema de las capturas, pues podemos ver una captura de la URL completa, porque las otras que he mostrado antes es una captura con un tamaño determinado. Esta es una captura completa que haciendo scroll vemos la página completamente. Luego tenemos la herramienta de Pali, también tenemos el resumen. Pali lo que hace es examinar el código y nos lanza todos los errores que ha encontrado, todos los problemas que ha encontrado, categorizándolos en 3 categorías: errores, advertencias y avisos. La otra es Assecore, que más o menos es muy parecida a Pali, funciona de la misma manera, pero los categoriza en 4 apartados, que es errores críticos, graves, moderados y secundarios. Y ya después sería ir entrando en el detalle de cada reporte. Pero comenzando primero por el de Lighthouse, lo primero que nos encontramos siempre al entrar en un detalle de un reporte es un histórico. El histórico con los valores, pues en este caso de Lighthouse, pues rendimiento, accesibilidad, buenas prácticas y SEO, donde vemos en una gráfica cómo ha ido evolucionando estos valores a lo largo del tiempo.
Esta gráfica aparece siempre y cuando exista aquí un historial de reportes. Si a lo mejor el primer análisis no vamos a tener la gráfica porque no hay ningún historial que mostrar. Siempre cuando entramos en el detalle, siempre se nos carga el último que se haya lanzado, pero a través de, por ejemplo, de las flechas podemos navegar hacia atrás o hacia adelante. Y también tenemos aquí un botón que ahora sí no da tiempo y vemos directamente la herramienta. Se nos abre un listado donde podemos navegar por los reportes y lanzar el que queramos, abrir el que queramos. Este es el informe la verdad que el de Lighthouse es bastante detallado, donde nos dice los errores y nos aconseja cómo solucionarlos, como nos lo está indicando aquí, la posible solución. Ahora este sería el detalle del informe de Pali. Bueno, como he dicho antes, la parte de arriba es lo mismo que en todos los informes. Y aquí tenemos las 3 pestañas de las 3 categorías que categoriza Pali, que son errores, advertencias y avisos. Y dentro de cada categoría, pues vamos agrupando los errores que son del mismo tipo, que les asigna un ID de error. Nos hace una explicación del error y también tenemos la opción de ver el detalle donde nos indica el selector y el código HTML donde se está produciendo ese error. Después pasamos a el ASECORE, que como he dicho antes es parecido, lo único que categoriza en tres categorías: errores críticos, graves, moderados y secundarios. También dentro también los agrupamos por el mismo tipo de error. Tiene un detalle mejor que Pali, sino que tiene aquí un enlace, que este enlace lo que nos hace nos lleva a una página externa donde nos explica con detalle el error. El error en lo que es la información general del error. Y pues después tenemos también el selector donde se encuentra el error, todo lo que encuentra, nos está diciendo que no tiene, por ejemplo en este caso, que no tiene la etiqueta AL, que le faltan los atributos Arial Label, y nos indica también el HTML donde se encuentra el error. Esta es la URL donde te dirige de ayuda, donde te explica con más detalle el error que está encontrando. Y luego después tenemos la parte de configuración. Lo primero es las notificaciones. Como he dicho antes, la herramienta se ejecuta nosotros las tenemos configuradas para que se ejecute todos los días. Esto es configurable porque esto a la final los exámenes los lanza las tareas cron del servidor, que nosotros podemos configurar que se ejecute con la periodicidad que nosotros queramos. Y después como he dicho antes, después de ejecutar los análisis, lo que hace la herramienta es notificarnos. Y aquí en configuración nos permite filtrar qué notificaciones queremos que nos llegue. Por ejemplo, a lo mejor, pues oye, de lo que es la herramienta de Lighthouse, pues las páginas que tengan menos del 90% de accesibilidad, notifícamelas, que me interesa verlas para ver qué les pasa. Las que están por arriba, pues a lo mejor no me interesa y no me las metas en la notificación. Al igual con Pali y con ASECORE, pues a lo mejor le podemos decir, pues, oye, las páginas que tengan más de 5 errores de Pali, notifícamelas. Las que no, las que tengan menos, pues no. La otra parte de configuración es como he hablado antes, del escaneo de URLs, que se hace a través del módulo JSON API. El módulo JSON API le lanzamos consultas y en este caso nosotros lo que pedimos son nodos, aunque podríamos pedir cualquier entidad, pero las exigencias de nuestro proyecto solamente trabajamos básicamente con nodos. Y lo que sí tiene este módulo, lo del JSON API, es que no podemos hacer una consulta general que nos devuelva todos los nodos. Hay que hacérsela por tipos de contenido. Entonces, primero la herramienta lo que hace es una consulta para obtener todos los tipos de contenido
que tiene el sitio y después por cada tipo de contenido va lanzando consultas para obtener los últimos nodos que han sido añadidos nuevos o han sido actualizados. Y aquí lo que configuramos es el número de esos nodos. Por ejemplo, le estamos diciendo, pues voy a coger solamente los 10 últimos que hayan sido nuevos o hayan sido actualizados. Y otra cosa que podemos configurar es en la gráfica que hemos visto antes del historial, el número de informes máximo que queremos que aparezcan en el historial, que en este caso lo tenemos configurado para que solo aparezcan los 30 últimos. Y bueno, ahora lo que voy a ponerla para que la veamos funcionando no solo con capturas. Bueno, esta sería la ya vista en el navegador. La pantalla de inicio, el control, el panel de control, donde tenemos la lista de proyectos. Si entramos, por ejemplo, pues podemos ir a ver la página. Incluso nos permite, a ver, no sé, a lo mejor ahora no me funciona el logueo, pero nos permite loguearnos. Ya, como he dicho antes, esto es porque cuando creamos el proyecto ya le estamos metiendo usuario y contraseña. Y todo eso se hace en una petición que va donde se envía en las cabeceras. Eso sí, son peticiones encriptadas a través de SSL, porque claro, se envía información delicada y tienen que ser conexiones seguras. Entramos en el detalle del control remoto, donde vemos los errores, advertencias, módulos. En este caso es un Drupal 7 porque la herramienta funciona con cualquier Drupal. Y el informe de estado, como he dicho antes, que es el mismo informe que si accediéramos aquí. Bueno, es que esto por seguridad del ministerio no nos permite acceder, pero sería el mismo. Y luego tenemos las acciones que podemos ejecutar, como ejecutar cron, ejecutar código PHP y lo que hemos hablado antes. Esto, pues ahora mismo no podemos probarlo porque, aunque yo, por ejemplo, le lance, mira, lo de ejecutar PHP, pues aquí escribiríamos el código PHP y le daríamos a aplicar y te muestra aquí un mensaje, la tarea ha sido creada y cuando en la próxima ejecución de cron de la página se ejecutará, se lanzará. La parte de accesibilidad, donde tenemos, bueno, la misma vista de proyectos, lo de añadir proyectos como lo hemos visto antes, añadir las URLs de forma manual y que ya sabemos que también nos lo hace de forma automática. Vamos a ver un proyecto, vamos entrando en un proyecto. Vemos lo primero que nos encontramos, es el Lighthouse. Aquí es donde podemos ver lo que he hablado antes, la captura completa de la URL. Como he dicho antes, en Lighthouse lanzamos análisis tanto en mobile como en escritorio. Tenemos los resultados de los dos. Tendríamos lo de Pali, el resumen de los errores que ha encontrado y de igual forma el de ASECODE. Si vemos el de Lighthouse, el detalle primero. Bueno, aquí vemos como el gráfico de historial, el poder navegar entre diferentes informes. La otra forma de navegar entre los informes, como he dicho, es de aquí, que es una vista con los informes que podemos ir buscando y cargar el que queramos. Y también tenemos dos pestañas, que es la de escritorio y mobile,
Si cambiamos, o sea, el historial se actualiza con los datos de mobile y al igual que el informe. Y aquí pues tenemos el informe detallado, que como he dicho antes, la verdad es que el Lighthouse es bastante completo y nos ayuda bastante. Ahora pasamos a ver la Palio. Como siempre, tenemos el historial arriba y aquí nos encontramos los errores que encuentra. Errores, advertencias y avisos y categorizados por ejemplo, en este caso, imágenes que no tienen nada el atributo, pues solamente hay una. Si hubiera más, pues aquí te pondría todas las que ha encontrado. El selector de dónde está el error y el HTML de donde se encuentra. Pues advertencias, esto lo vimos, lo único que cambia es el grado de importancia, pero es lo mismo, la presentación es la misma. La Secore, que es básicamente muy parecida, como he dicho, a Pali. Que es más o menos lo mismo, nos encontramos con el historial y las 4 categorías que hace de errores, como críticos, graves, moderados y secundarios. Nos lo agrupamos también por tipo de error. Tenemos el enlace, como he dicho, que nos lleva a donde nos hace una explicación. Si se carga una explicación del error. Esto ya es de la empresa que implementa, que ha desarrollado la herramienta de ASECORE. Y pues bueno, ya podemos ver los detalles, donde nos enumera por uno por todos los problemas que tiene relacionados con este tipo de error, o sea, como que no tiene el atributo AL, los Arial Label y todo eso. Y ya por último sería la parte de configuración, como lo he visto antes, que son las notificaciones. Como he explicado antes, configurar aquí lo que configuramos es el poder filtrar las notificaciones que queremos que nos lleguen. También nos permite configurar como nos llega un correo, pues el asunto del correo, el mensaje, y como en el correo nos adjunta un archivo CSV, también nos permite configurar pues el delimitador, el encapsulado, como queramos que nos llegue. Y ya las otras dos partes de configuración es el escaneo automático, el número de que queremos que de contenidos que escanee y el historial de informes. A ver si puedo abrir un archivo CSV para que no sé si... Bueno, este es el informe que nos llega con el proyecto, la URL y el valor que está sacando de cada una de las herramientas. Este error, por ejemplo, el que ha abierto, es un reporte que todavía no estaba implementada el ASECORE y tiene solamente el Lighthouse y Pali, pero bueno, ¿por qué he abierto el primero? Si hubiera abierto de los últimos, tendríamos aquí con las 4 columnas más de la herramienta de la Secore. Y bueno, pues esto sería lo que es la herramienta que he desarrollado. Ya no sé si tenéis algo que preguntar o algo. ¿Una pregunta? Sí, quería preguntar si
¿Hay alguna implicación a nivel de seguridad el hecho de poder ejecutar el código PHP en los entornos de producción a través de esta herramienta? Implicación de seguridad. Por eso es realmente esa parte lo que se está implementando es el módulo que ya hay en la comunidad, que es el módulo DRD. Y sí, las conexiones que se hacen son conexiones seguras, donde toda la información va encriptada. Y cuando nosotros añadimos el proyecto, el siguiente paso es que la herramienta genera un token y hay que ir y nos genera un enlace donde el enlace abre el sitio que estamos agregando con un formulario donde nosotros metemos el token que nos ha generado y autorizamos a la herramienta a poder ejecutar, a poder hacer acciones sobre el sitio. Mira, quería preguntarte, a ver, yo trabajo para una administración pública, ¿no? Y claro, me siento muy identificado con todo esto, la herramienta me parece muy interesante, pero ¿cómo es? O sea, a ver si te he entendido bien, entiendo que Iberus tenéis una serie de clientes de la administración en la que les pasáis la herramienta o salen una serie de errores. Vamos a poner que, por ejemplo, falta un texto alternativo en una imagen, el ejemplo que has puesto tú, ¿no? Entonces, ¿cómo es el flujo de trabajo con el cliente? Yo como administración pública, ¿me lo resuelves tú? Entiendo que no, porque tú tú dices, a ver, ¿qué texto alternativo puedo poner? O resulta que hay alguien en la administración pública que se encarga de la accesibilidad y tú le dices, mira, falta esto en esta URL. ¿Cómo trabajas? O sea, es que nosotros Sí, nos vemos saturados en con nuestro, todos los errores para resolverlos. En nuestro caso, como los errores que más, porque nosotros con la parte de desarrollo, una vez que terminamos la herramienta, por lo que es a nivel tweet y todo eso, en teoría la vamos a dejar que no salgan errores de accesibilidad. Pero sí es verdad que el proyecto lo que crece es a nivel de contenidos. Y en contenidos es donde pueden surgir estos errores, ya que manejamos CKEditor y en el CKEditor metemos código HTML y entonces pueden surgir. Entonces es un problema que derivaría, en nuestro caso, en nuestro equipo tenemos personas que son gestores de contenido que se dedican exclusivamente a meter el contenido. Y entonces serían ellos los que tendrían que solucionar el problema. Claro, pero entiendo que entonces hay que contratar a alguien, porque en nuestro caso, que tenemos un montón de editores, y cada uno edita de su padre y de su madre. Y hay constante creación de contenido. Claro, esto habría que pasarlo, pues no sé, tendréis un Chrome, me imagino, dependiendo de, no sé, pues sí, todos los días y cada vez salta alguna cosa. Y claro, habría que ver si nos lo resolvéis, lo resolvemos. Sí, para ver, efectivamente se ejecuta con un cron todos los días y lo que hace es notificar porque la herramienta tú podemos crear todos los usuarios que queramos y notifica a todos los usuarios de que yo he creado un rol lo he llamado Dartboard y todos los usuarios que tengan ese rol les envía un correo con la notificación. Entonces, tú como gestor de contenidos, pues puedes tener un usuario en la herramienta para que te notifique y estés atento de posibles errores y no tener que estar pendiente de entrar en la herramienta, simplemente con el correo. Y entiendo que esto estaría en línea con el observatorio, que hay que pasar no me acuerdo si era 1 o 2 veces al año, que hay que decirle que tu nivel de accesibilidad y todo esto. Sí, eso, me imagino que te refieres a la herramienta del observatorio que tiene el ministerio. Sí, a la herramienta del observatorio. Esa la estamos, porque digamos, lo que yo les he enseñado es la versión 1 de esta herramienta, pero ahora mismo estoy trabajando en integrar esa herramienta con esta y que esté todo en el mismo sitio. Claro, es que eso estaba pensando si estaba en línea. Porque sí es verdad que nos interesan mucho a nosotros los Excel que genera esa herramienta. Exactamente, sí. Y además, bueno, ellos también a su vez siempre están actualizando nuevas. Entonces sí estaría en línea. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.